juntos, por supuesto, con la mejor música, pero también con toda la información. Bueno, la mediación siempre es importante. Muy importante. Siempre el tratar de solucionar los problemas creo que soluciona la vida de las personas en sí, ¿no? Y para eso lo tenemos a él, que es el director del Centro Judicial de Mediación, José Luis Montoto. Buenos días, te saluda Romina y Luis. Buenos días, Romina, buenos días, Luis. Espero que tengan una excelente jornada y muchas gracias por recibirme. Bueno, primero contanos de qué se trata el Centro de Mediación Judicial. A ver, contanos. A ver, el Centro Judicial de Mediación es una oficina que depende del Superior Tribunal de Justicia, o sea, integra el Poder Judicial de la provincia de Misiones y que interviene en dos situaciones de conflicto. Una, avenimiento prejudicial obligatorio, que se llama, que significa que antes de iniciar ciertas demandas dentro del derecho de familia, como alimentos, régimen de comunicación y contacto, cuidado personal, o como se decía antes, tenencia y régimen de visitas, antes de iniciar la demanda tienen que pasar por el centro. Que tengan que pasar por el centro no significa que la gente tenga que aceptar entrar a una mediación. Por eso hay una cantidad de casos ingresados y una cantidad de casos aceptados. Dicho esto, nosotros trabajamos en contacto con la gente que acepta ir a mediación y con la intervención de un mediador se trabaja un proceso de diálogo a los efectos de que la gente, a los fines de que la gente inicie un proceso de recomunicación, porque normalmente lo primero que se rompe o está seriamente dificultada es la comunicación. Y entonces, una vez que se recompone la cuestión de la comunicación, o sea, se empiezan a escuchar y se empiezan a decir las cosas que son importantes y trascendentes para la vida de la familia, entonces se empiezan a construir espacios de diálogo. Y en esos espacios de diálogo, si todo va bien y la gente quiere, porque uno de los elementos es la voluntariedad, se empiezan a construir los espacios de confianza, que es lo que va a sostener la relación entre las partes. Lo primero que se rompe cuando vos discutís con alguien o estás en un conflicto es la confianza. Entonces nosotros trabajamos para llegar a ese objetivo que es un espacio de confianza. Y un espacio de confianza, por definición, es un espacio de paz. José Luis, estamos hablando específicamente de las familias, pero ¿el SEJUME se encarga también de otros casos? Exactamente. Muchas gracias por la pregunta, Romina. Nosotros trabajamos de acuerdo, primero, la cobertura del SEJUME está en toda la provincia. Sí. O sea, nosotros somos la organización que trabaja de mediación oficial en toda la provincia. Eso es punto uno. Punto dos, abarcando toda la provincia se abarca de distintas formas. Por ejemplo, la primera subdivisión judicial, que estaría Posadas, Garupá, Apóstoles, Candelaria y demás. Pues hay un mapa judicial que se puede consultar en la página del Poder Judicial. Nosotros trabajamos con civil, o sea, cuestiones civiles, comerciales, laborales, que de alguna manera puedan derivarse. Eso ya tiene que estar iniciado el juicio. Entonces, por un lado, abarcamos prejurisdiccionalmente, o sea, previo a la iniciación de la demanda, en cuestiones de familia, ciertas cuestiones de familia. Sí. Y después, por derivación de los juzgados, el resto de las cuestiones civiles, comerciales, laborales, y también hemos empezado a trabajar con ciertas cuestiones penales juveniles, también por derivación. ¿Algún ejemplo como para tener en claro? A ver, derivaciones de sucesiones. Se hizo una declaratoria de herederos, o sea, hay un fallecimiento dentro de la estructura familiar, hay bienes, y entonces esos bienes se tienen que de alguna manera distribuir entre los herederos. Perfecto. Entonces se inicia la acción por la cual se produce lo que se llama sucesión al intestato, o sea, sin testamento, y en esa sucesión, ¿qué es lo que se dice? Se declaran quiénes son los herederos. Juan, Pedro y María son herederos de José. Bueno, Juan, Pedro y María, declarados herederos, pueden derivar la cuestión a mediación a los efectos de determinar porcentajes, a los efectos de determinar cualquier cosa que esté asociada o asignación de bienes. Entonces después ese acuerdo
luego que se logra ese acuerdo, que ya se han hecho varios acuerdos de ese tipo, se remiten al juzgado que intervino en la sucesión, se homologa ese acuerdo y se hacen las asignaciones a cada una de las partes de los bienes que tienen. Eso es lo importante, es que eso, nosotros por ejemplo hemos trabajado en sucesiones que tenían 10 años de antigüedad y se resolvieron en 2 meses. Eso es lo bueno que tiene la mediación, ¿no? Sí. La corta Claro distancia que que hay entre la resolución y lo que necesita aquel que por ahí está hace mucho tiempo tratando de resolver un problema. Totalmente de acuerdo. El tiempo es uno de los elementos fundamentales y además el impacto que tiene el tiempo en la disminución de los costos, También. de los costos procesales y de los costos emocionales. Totalmente. Porque el tener un juicio encima o andar estar en un juicio es una cuestión que tiene un costo emocional. Uh-huh. Normalmente nadie quiere estar en un juicio y si está en un juicio es porque ciertas situaciones la llevaron a él. Entonces, la manera de salir de ese juicio, de esa situación, si se encara desde el lugar de una mediación, es mucho más rápida. Es más, existen situaciones en las cuales el mismo juzgado puede llevar adelante, que está previsto dentro del Código Procesal, Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar, que se llaman conciliaciones. Entonces, el juez, a través de 2 artículos, tiene herramientas, los artículos del código, tiene herramientas como para convocar a las partes y lo convocan y le dicen, bueno, nosotros queremos abordar tal tema. En ese contexto, las partes o el mismo juez puede recomendar derivar a mediación. Todo el tema, o sea, todos los temas que se están discutiendo o una parte de ellos. Entonces, esto es una caja de herramientas que se suma a la actividad judicial y jurisdiccional para que se pueda llevar adelante respuestas más rápidas, más eficientes, más eficaces, porque se va a centrar en lo que ustedes están trabajando, en lo que están discutiendo, y con costos mucho más accesibles, y una respuesta y la solución. Y lo más importante también es que por ahí recuperar una relación que estaba deteriorada durante muchos años. Hoy estamos, Entonces, le hago una pregunta con respecto a esto del tiempo y de la solución y de que pueda recuperar esa comunicación entre las dos partes. Hoy estamos hablando de que la gente por ahí tiene menos paciencia. El año pasado, en números, ¿qué nos puede decir con respecto a las resoluciones que han tenido? Bueno, diste nuevamente en el clavo, Luis. El total de los ingresos que tuvimos nosotros fue 3.814 casos. O sea, esos ingresaron. ¿Está? Sí. Entonces, de esos 3.000, en este momento los tenemos cerrados estadísticamente el 97%. O sea, solamente queda el 2%. Eso es una ventaja también que tiene. Nosotros no tenemos acumulaciones por años de casos. Un juzgado por la misma índole del proceso judicial adversarial, lleva años. O sea, vos tenés, por ejemplo, un despacho, publicar ese despacho, todo eso que son cuestiones técnicas, te puede llevar, tener una solución así a todo vapor a los 2 años, a los 3 años. Con viento a favor, ¿no es cierto? Claro. Con viento a favor, digo, o sea. Con viento a favor. Cuando vos no tenés apelaciones, que entonces se tratan en la Cámara Civil, que es otro procedimiento, y con recursos extraordinarios locales, que es llevar al Superior Tribunal de Justicia, que es otro procedimiento. Y ni te cuento si, por ejemplo, por una cuestión de una sentencia definitiva o una cuestión que afecte derechos federales, tenés que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es otro tiempo. Un montón. Entonces, vos tenés en un juzgado causas que se iniciaron hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años, por ejemplo, quiebras, concursos y demás. Bueno, eso no existe en el SEJUME. Nosotros hoy ya hemos cerrado, te digo, exactamente el 97.6% de lo que ingresó en el 2023. Y antes de 20 días, un mes, vamos a finalizar todo lo que ingresó en el 2023. Y ya estamos trabajando en el 2024. José Luis, entonces hablamos de que realmente el año 2023 fue un muy buen año también en cuanto al incremento de los acuerdos que se consiguieron, pero no nos olvidemos que venimos de una pandemia. ¿Cómo estuvo trabajando el SEJUME en ese tiempo? Y obviamente cómo se ve la diferencia ahora en que vivimos una normalidad, ¿no?
Bueno, en el tema de la pandemia nosotros teníamos ciertas ventajas, porque otro de los servicios que tiene el Centro Judicial de Mediación desde el 2016 en el marco de las reuniones de la Junta Federal de Corte fueron las mediaciones online. Entonces nosotros trabajamos con mediaciones online desde el 2016. O sea, la incorporación de la tecnología de la información y comunicación para nosotros era cuasi normal. Claro. Dicho esto, cuando se incorpora el entorno de la pandemia, nosotros en el Centro Judicial de Mediación y por indicación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, se armó una acordada, que es la acordada 60/20, y que reguló todo el proceso de mediación online. O sea, desde el alfa hasta el omega, todo es online. Eso está vigente hoy también. Entonces, volviendo a lo que vos me planteabas, nosotros estábamos trabajando con la mediación online desde el principio y teníamos un entorno una actividad que la pandemia disminuyó obviamente, pero en este momento estamos casi llegando al mismo nivel de ingresos del 2019, de antes de la pandemia. Estamos a muy pocos casos de llegar a eso. Así que, y en la respuesta también ha mejorado la situación, y te diría, para ser más exactos, nosotros estuvimos trabajando con un incremento en lo que nosotros técnicamente llamamos medidas cautelares. ¿Qué significa medidas cautelares? Que hubo medidas de alejamiento, hubo medidas en las cuales la gente pidió, había violencia intrafamiliar, o sea, todas ese tipo de situaciones en las cuales, desgraciadamente, tienen que dictarse resoluciones porque hay situaciones de violencia. Quizá no sean muy graves, pero hay una situación de violencia que merece una intervención judicial. Y hay algunas que son muy graves y que también merecen con muchísima más razón la intervención judicial. Dicho esto, nosotros tuvimos un incremento en las medidas cautelares, o sea, hubo muchas más medidas cautelares que el año pasado, o sea, del 30 y pico % del año pasado pasamos a un 54%, de los 3.800 casos, 2.005 fueron con medidas cautelares, pedidas por una parte o por la otra. Dicho esto, mediamos con medidas cautelares, o sea, de ese 54% aceptaron, o sea, que estaba funcionando, aceptaron mediar el 70%. Eso significa que 996 casos, casi 1.000 casos, tenían medidas cautelares y fueron mediados por el SEJUME. Sobre esa base, el 60%, o sea, 533 casos, tuvieron acuerdo. ¿Esto qué significa? Que a pesar de haber existido antecedentes de violencia media, baja o alta, aumentaron los acuerdos. O sea, se gestionó en situación de conflicto subido de tono, se podría decir para ser más claro, y se llegó a un acuerdo. ¿Esto cómo se hace? Si hay violencia, por ejemplo, nos sentamos a las partes en la misma mesa. Claro. Se trabaja en mediación en privadas y se logran acuerdos. O sea, no es un impedimento que exista un antecedente de violencia para que la gente logre acuerdos. Y no solamente que esos acuerdos respecto al año pasado fueron aumentados, sino nosotros tenemos un sistema de acompañamiento y detección temprana de incidencias que estableció que la gente volvería a mediación en un 99%. José Luis, justo hablando de eso, ¿qué tipos de profesionales trabajan con ustedes? Bueno, tenemos equipos interdisciplinarios. La mediación de por sí, por definición, es multidisciplinaria, punto uno. Pero no olvidemos que estamos en el entorno del Poder Judicial. Dicho esto, nosotros tenemos, para que se haga una mediación dentro de la estructura del Poder Judicial, tienen que haber abogados. ¿Por qué? Porque hay un principio, o sea, el principio de legalidad que debe ser cuidado. Si vos, por ejemplo, tenés una mediación privada hecha por 2 médicos, después, para ser presentado ante los tribunales, tiene que revisarlo un abogado para controlar ese principio de legalidad. Tiene que ser legal ese acuerdo. ¿Está? Sí. Dicho esto, tenemos, la mayoría de los mediadores son abogados, pero también tenemos comediadores que intervienen con nosotros, que son psicólogos. Tenemos 2 psicólogas,
una en Apóstoles y otra en Posadas. O sea, por ejemplo, Apóstoles tiene un centro de mediación que está próximo a inaugurarse, con una abogada y una psicóloga, y nosotros le estamos dando soporte también desde Posadas. O sea, esto es tan dinámico, claro, y que busca tanto la eficiencia y la eficacia, que necesitamos trabajadores sociales. O sea, se va adaptando a las necesidades del conflicto el perfil del Poder Judicial. Bueno, qué bueno esto también, porque le da más posibilidades a los profesionales a que tengan trabajo y puedan también ser parte del Poder Judicial. José Luis, te agradecemos muchísimo esta comunicación, muchas gracias por tu tiempo. Seguramente en otro momento vamos a volver a charlar para seguir escurriñando un poco más acerca del tema, porque falta mucha información al respecto. Digo, en el común de la ciudadanía, ¿no? Conocer de qué se trata y contar con esta herramienta. Muchas gracias, Romina, muchas gracias, Luis, y este año cumplimos 15 años de Centro Judicial de Mediación, así que realmente es muy importante tratar de llevar adelante, o sea, la tarea de ustedes es muy importante para que se acerquen los servicios del Poder Judicial, en este caso el CEJUME, a la población en general. Ustedes son el pontífice, el puente que nos puede llevar a ellos. Gracias, José Luis, que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Que Dios los bendiga. Igualmente. José Luis Montoto, digo bien, él es director del Centro Judicial de Mediación, contándonos todo